Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el análisis de lo que fue el primer día, de la fecha número 13 de las eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Se jugaron 3 partidos importantes porque se empiezan a definir cosas: Paraguay frente a Chile, Brasil frente a Colombia y Perú frente a Bolivia. Vamos a estar hablando acerca justamente de estos encuentros y cómo ha quedado la tabla, pensando en los próximos partidos y pensando evidentemente en quiénes van a clasificar y quiénes se van a quedar afuera. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal. Sin dar muchas vueltas, comenzamos con el análisis de los primeros partidos. Comencemos hablando del primer partido de la jornada, que era el Paraguay frente a Chile. Un partido que definía muchas cosas y que evidentemente, dependiendo de para qué lado cayera la moneda, podía dejar a uno prácticamente adentro y a otro prácticamente afuera del Mundial. Un partido que se iba a jugar en Paraguay, jugando en condición de local, que había sido de las selecciones más regulares en el último tiempo, frente a una Chile de visitante que venía haciendo un papel lamentable como lo que ha hecho a lo largo de toda la eliminatoria. Chile sabía perfectamente que a falta de solamente 6 jornadas, con los partidos difíciles que le quedaba, era imperioso sumar de a 3 o por lo menos sumar, o como mínimo no dejar a Paraguay sumar los 3 puntos porque si no se le iba a escapar y mucho. Y Paraguay también sabía que venía de muy buena racha desde la llegada de Gustavo Alfaro, que con un triunfo prácticamente sellaba su clasificación porque se iba a despegar mucho del pelotón de los 4 de abajo que están peleando por el repechaje y se aseguraba prácticamente un lugar dentro de los 6 que clasifican directo. Un partido que en el primer tiempo fue parejo, que para mí sin mucho fútbol, sin grandes situaciones, los dos tuvieron una o dos. Chile sobre todo de contra, con Aravena que quedó mano a mano y definió pésimo, después con Cepeda que hizo una muy buena jugada y tapó muy bien. El Gatito Fernández tuvo sus posibilidades. Paraguay para mí en el primer tiempo estaba impreciso, no lo veía en su mejor versión. No siento que haya sido el mejor partido ni de Enciso justamente ni del Mirón, que muchas veces son sus mejores jugadores, lo mismo para Ramón Sosa. Sin embargo, en el segundo tiempo cambió un poco eso. Después de un primer tiempo ajustado, que se fue 0-0 al entretiempo, Paraguay salió con otra actitud, empezó a tener chances, se agigantó un poco la figura también de Brian Cortés, que tuvo alguna que otra atajada importante. Pero como frente a Argentina, y sabiendo también que es una de las armas más importantes que tiene, era una muy buena pelota parada que juegan hacia Cáceres, que termina cabeceando, la termina peinando Sanabria, aparece Alderete como justamente frente a Argentina y marca el 1-0. En base a eso, la verdad es que Chile intentó quizás con algunos cambios, con alguna jugada, manejar la pelota y terminar llegando al área paraguaya, pero fueron 5-10 minutos. La verdad que se apagó rápido Chile y en los últimos 20-25 del partido, que uno esperaría quizás que intente meter a Paraguay en el área, que presione para ganar, sabiendo lo necesitado que estaba, no lo logró en ningún momento. La única clara que tuvo fue un tiro de Darío Osorio, que a pesar de la irregularidad muchas veces con la selección chilena, para mí es raro que no sea titular, porque no tiene nada Chile, y es lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. La selección chilena no tiene recambio, no tiene futbolistas, los que están hace tiempo ya están viejos, por lo cual no tienen nivel. Es desolador el panorama para Chile, que con esta derrota que se confirma queda anteúltimo por ahora. Todavía se está jugando el partido frente al Perú el momento que grabo esta parte del video, y evidentemente queda muy complicada porque solamente quedan 5 jornadas, 15 puntos, prácticamente tendría que ganar todo para asegurarse de clasificar y le quedan partidos jodidísimos. Realmente con la derrota de hoy da la sensación de que Chile 90% está fuera del Mundial, solo un milagro lo puede meter. Y de Paraguay pasa todo lo contrario, porque con la victoria, con los 3 puntos, llega a 20 unidades y da la sensación de que prácticamente ya está dentro. Sería muy raro que o Bolivia, o Venezuela, o Chile, o también Perú, 2 de ellos lo tendrían que pasar para dejarlo afuera. Y si lo pasa uno, Paraguay terminaría en repechaje. Pero tienen que sumar muchos puntos para terminar pasando una selección guaraní que está muy firme y seguramente va a seguir sumando en las próximas jornadas. Así que, como decía antes, un partido que definía muchas cosas, se dio la lógica para mí, que era que Paraguay de local se imponga, y de esta manera casi está dentro del Mundial y Chile prácticamente está afuera. El segundo partido del día de hoy era sin duda el más interesante. Brasil frente a Colombia, Brasil jugando en condición de local. Si bien ninguna de las dos llegaba en su mejor momento, 2 de las mejores selecciones de CONMEBOL. Y digo esto porque Brasil ha tenido una eliminatoria muy floja. La verdad es que en comparación a otras en las cuales Brasil iba primero con muchos puntos de diferencia,
en la actual está peleando entre el quinto y el sexto lugar. Y por el otro lado se cruzaba con una Colombia que, si bien en el último tiempo había crecido, venía muy bien de la mano de Lorenzo, había perdido los dos últimos encuentros en los que había jugado en las eliminatorias y iba justamente para intentar recuperarse. Un primer tiempo en el cual Brasil rápidamente se pone en ventaja, un penal que hace Muñoz sobre Vinicius, infantil, al pedo, realmente un lateral experimentado y también muy buen jugador, de los mejores que tiene Colombia, pero para mí le erra. Lo termina cambiando por gol Rafinha. Parecía que Brasil se venía con todo, que se lo llevaba puesta a Colombia. Sin embargo, después bajó un poco los decibeles. Colombia le costó entrar en partido, pero a partir del minuto 25-30 empezó a acomodarse. Mostró probablemente su mejor versión. Y de la mano de Lucho Díaz, en un error en la salida de Brasil, en la cual Joelinton la pierde y demás. Muy buen pase de James, que lo ve bien, y Lucho Díaz factura y lo hace de gran manera. Un jugador muchas veces criticado, que no tuvo para mí un gran partido y no venía jugando muy bien, que digamos, pero en la primera que tuvo la mandó a guardar y definió muy bien frente a Alisson. En el segundo tiempo, para mí, Brasil había comenzado un poco mejor, quizás el mejor momento de Colombia fue justamente cuando terminó el primer tiempo. Después se acomodó Colombia, tuvo 15-20 minutos interesantes en los cuales pudo haber marcado un gol e inclusive haberlo ganado. Alisson tuvo un partido flojo. En el medio de eso tuvo alguna que otra llegada. Brasil no salía bien, no estaba bien en el medio del campo, por lo cual no podía encontrar a sus delanteros, a sus figuras que hasta ese momento estaban prácticamente desaparecidos. Pero hay una jugada, un hecho, que fue el choque entre Alisson y Davinson Sánchez, que terminan saliendo los dos, que para mucho tiempo el partido, y cuando se reanudó, Brasil se ve que se acomodó, descansó, retomó energías, y la verdad que los últimos 15 o 20 minutos lo sufrió mucho Colombia. Ya James estaba cansado, los jugadores colombianos no corrían de la misma manera, y Brasil iba, cada vez veíamos más a Vinicius encarar y pasar a jugadores, cada vez veíamos más participativo a Rafinha, ingresaron algunos jugadores como Savinho, que también empezaron a encarar más a los defensas colombianos. Y en una de las últimas jugadas, cuando quizás Colombia ya acariciaba el empate, que no era un mal resultado para nada, teniendo en cuenta que jugaba en condición de visitante, Vinicius hace un golazo, es cierto, hay un desvío en un jugador colombiano, pero no deja de ser un golazo por la intención, por lo que buscó, y porque la verdad la termina clavando en un lugar que parecía la única forma de vencer a Camilo Vargas, y de esta manera Brasil se termina llevando un gran triunfo, sin jugar bien, pero claro, Brasil tiene de los mejores delanteros del mundo, entonces no necesita jugar bien para marcarte goles y ganarte. Después, claro, cuando se enfrente quizás en un mundial a selecciones más competitivas o en un mejor momento que esta Colombia, quizás se le va a complicar, pero en la eliminatoria con la ráfaga de Vinicius, con algunos momentos de otros futuristas, le alcanza, y Colombia entra en un mini bache, casi una mini crisis, porque acumula su tercer derrota consecutiva en eliminatorias. Obviamente esto no pone en riesgo su clasificación, Colombia va a estar en el próximo mundial, pero a comparativa de la Colombia que llegó a la final de Copa América, que acumulaba casi 20 partidos invicto, eso fue evidentemente un llamado de atención de algunos jugadores que no están rindiendo en el nivel que se espera. Y el último partido del día de hoy que acaba de terminar fue el Perú frente a Bolivia. Una Perú que venía última y que sabía que si tenía alguna chance de clasificar era ganando hoy, porque jugaba frente a Bolivia en condición de local, que probablemente es el partido más accesible que tenés en toda la eliminatoria, pero claro, frente a una Bolivia que venía haciendo un papel más que digno. Es más, hoy en día sigue todavía en lo que sería el cupo para el repechaje. Dicho esto, Perú le costó abrir el marcador, es cierto, le costó varios minutos, tuvo sus oportunidades y no lo había logrado, pero en el cierre del primer tiempo lo hizo muy bien, una gran jugada primero por la banda izquierda, que terminó en el gol de Andy Polo, y posteriormente a los pocos minutos el gol de Paolo Guerrero ponía 2-0 a una Perú que daba la sensación que se aseguraba los 3 puntos, que iba a tener un cierre tranquilo de partido, y que probablemente en el segundo tiempo podía llegar a marcar el tercero y hasta el cuarto. Sin embargo, en el segundo tiempo Perú salió con otra actitud, muy llamativo. Tuvo unos 20-25 minutos muy flojos donde Bolivia se le acercó, Bolivia se le animó, Bolivia le pateó mucho de afuera, algunas buenas intervenciones de Gallese, y justamente en uno de esos tiros de afuera, una mano de Abraham terminó en penal, que Miguel Terceros terminó cambiando por gol, y se puso a un gol Bolivia de empatarle el partido. Es decir, una catástrofe total para Perú, que Bolivia le empate el encuentro. Después, con el ingreso de Flores, terminó marcando el 3-1, que le devolvió la tranquilidad. Y a ver, se dio la lógica, ganó 3-1, sumó 3 puntos, que eran los más accesibles de la eliminatoria, pero igualmente preocupa, porque tuvo un momento en el cual Bolivia, honestamente, lo arrinconó, le jugó mejor y le podría haber empatado un partido que era clave para terminar ganándolo,
pero vuelvo a decir lo mismo. Lo importante es que ganó y también marcó 3 goles que a Perú evidentemente es algo que en esta eliminatoria le había costado y mucho terminar encontrándose con el gol. Veremos qué pasa mañana. No hubo grandes cambios realmente porque los resultados que se fueron dando son básicamente lo que nos esperábamos, o lo lógico. Brasil-Colombia más o menos se mantienen ahí expectante. Paraguay mejoró un poquito, Chile sigue abajo. Bolivia y Perú siguen en el pelotón de abajo. Bolivia mantiene su puesto número 7. Perú ahora con esto supera a Chile. Pero digo, no hubo grandes cambios de momento en la eliminatoria. Pero sí quizás se acercaron un poco más la brecha entre algunos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.